Buenos días, Kevin. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Bien. Bueno, todo bien, qué bueno. Parece estupendo. Estoy esperando a ver si se conecta alguien más, si no ahorita empezamos, ¿va? Sí. Así es.
Pues yo creo que vamos a empezar. La clase pasada, Kevin, estuvimos viendo palabras que terminaran en ción con C, en ción con S, y cómo se les decía por decir instituto, institución, difusor, difusión y así. Estuvimos cambiando algunas palabras. Y luego vimos algunos sustantivos y sus palabras de procedencia. Ahora vamos a ver, voy a leer un texto y luego vamos a hacer un ejercicio que después les voy a decir cómo va a ser. Te tienen obra para seguir buscando restos. Bueno, este ya lo vimos, el de los Sánchez. Entonces, y vamos a ver algunas reglas ortográficas con base en la terminación de las palabras. Por decir, las palabras terminadas en EZ, o sea, se escriben con Z. Ejemplo, ajedrez. Y algunas excepciones, pues es interés. Ver, el ver también se puede escribir con Z o sin Z, con S. Ves, del verbo ver, es y luego está la otra que es la Z, patronímicos, que igual se escriben con Z, y ejemplos son nombres propios patronímicos, como Domingo, Domínguez, Ramiro, Ramírez. O sea, los apellidos de las personas, Sánchez, Martínez, Fernández, todos esos terminan en Z, Gómez. Y luego las palabras terminadas en Z, que se escriben con C en el plural. Por decir luz, se escribe con Z, pero si ya escribimos luces, le tienes que cambiar porque ya no llevaría Z, ya llevaría una C y una S, ¿verdad? Luces. Por decir juez, juez termina con Z, pero al hacerlo plural, jueces ya no va con Z, va con C. Entonces ahí es donde va cambiando las letras. Luego las palabras terminadas en son, Z-O-N, que son agudas porque llevan acento. Se escriben con Z, por decir, ejemplo sería corazón, quemazón, panzón, etcétera. Algunas excepciones es requesón, que se escribe con S, y comisión, comisión que se escribe con S. Y luego hay otras palabras terminadas en asgo, se escriben con Z, y los ejemplos son hay un compañero de ustedes que se llama Mateo, Kevin. Que yo sepa ahorita no.
¿No, verdad? No. Ok. Y luego, asgo se escribe con Z. El ejemplo es noviazgo y almiratazgo. Y algunas excepciones son pelazgo, rasgo y trasgo. Ahora, las palabras terminadas, en cuando las palabras llevan Z en cualquier lugar, por decir, se escriben con, cambian por C ante EL. Por decir, cruzar se escribe con Z, cruce se escribe con C, taza se escribe con Z, tacita se escribe con C. Algunas excepciones, Z se escribe con Z, Ezequiel se escribe con Z, encima se escribe con Z. Otras reglas ortográficas que se escriben con C son las palabras que terminan en ansia, ansio, encio, encia, uncia y uncio. Por ejemplo, sustancia, cansancio, violencia, silencio, renuncia, anuncio. Y las excepciones serían ansia con S, hortensia con S y hortensia, o sea, hortensia de flor con S y hortensia de nombre con S. Entonces, esa es otra parte. Luego, las palabras que terminan en cito, esito, cicu, esicu, filio, efilia. Aquí los ejemplos serían dolorcito, pobrecito, y briboncito, huertecito, jovencillo. Espérame un segundo. Jovencillo, geniecillo. Y luego las excepciones que sí se derivan de la palabra con S en la última sílaba, por ejemplo, bolsillo. Bolsillo va con S. Y luego las palabras que terminan en cia con C, cie con C y cio con C. Ejemplos: peripecia, superficie, trapecio. Y las excepciones, pues es Rusia, Asia, Dionisio, gimnasia, iglesia, anestesia, magnesia. Todas esas se escriben con S. Y luego las palabras que terminan en ciar, por decir C-I-A-R, que son verbos. Los ejemplos es ajusticiar o distanciar. Y las excepciones es ansiar, extasiar, lisar y sus derivados. Todos estos son con S. Y luego la terminación ser y sir. Con C de casa las dos, ¿verdad? Ser y sir con C de casa. Igual son verbos. Por ejemplo, favorecer, deducir. Y las excepciones son ser, coser,
toser, asir y sus compuestos y derivadas. Y luego las palabras que terminan en ción, con C, que son sustantivos derivados de palabras con to y do. Por decir, discreto, discreción, fabricado y fabricación. Y luego las que terminan, bueno, con doble C, que es como protección, por decir, que es ese-ion, y que son sustantivos derivados de palabras con oto, chor, por decir, selecto, selección, traductor, traducción. Y luego las que vienen con S, se escriben con S, y las palabras que terminan en ción con S, sustantivos procedentes de adjetivos terminados en so, sor, cible y cibo. Por decir, oso, osa, adjetivos. Ejemplos, vanidoso, religiosa. Y luego las palabras que terminan en erso, ersa, erse, que sería, por decir, ejemplo, perverso, viceversa y converse. Algunas excepciones son almuerzo, que se escribe con Z al final, hablando de almorzar, fuerza, que se escribe con Z, que es de forzar, y ejerza, que se escribe con Z, de ejercer, pero ya ejercer se escribe con C de casa. Y luego nos vamos con las palabras que se escriben con S, como las palabras que terminan en SE, que son verbos que llevan unido este pronombre. Ismo, ista. Por decir, ejemplos de los que terminan en SE, de aburrir, pues sería aburrirse con S. De encoger, sería encogerse y sería con S. Y luego de ismo, paganismo. Teísta, ebanista. Ahora, de la palabra que terminan en esta y esto, los ejemplos serían propuesta, acuesto. Y luego las palabras que terminan en ismo, es ísimo, ísima, que son superlativos. Los ejemplos serían afabilísimo, amabilísimo. Y luego las palabras que terminan en ense, que es un gentilicio, por decir canadiense. Y luego las palabras que terminan en enso y en ensa,
Por decir, el ejemplo de Enzo es descenso. La primera es con C, de cen, y luego lo demás ya es con S, so. Y luego la otra es despensa. Todas son con S. Ahora bien, las palabras que terminan en esa, eso, isa, hizo. Por decir, esa es empresa. Eso es deceso. Deceso, la primera va con C y luego ya lo demás con S. Luego la siguiente palabra es profetista. En ISO sería compromiso. Y luego sería con la terminación cis. Por ejemplo, crisis, parálisis. Y luego las palabras que terminan en esco, esca, isco, isca, usco, usca. Por decir ejemplos serían pintoresco, arisco, verduzco, brusca. Ahora, aquí hay excepciones. Por decir, blanquisco o blancuisco, que va con Z y luego ya con CO. Blancuzco, que va con Z y luego con C. Negruzco, que va con Z y luego con C. Y terminaciones verbales en esca, esco, usca y usco. Y luego vamos con las palabras que se escriben con Z. Que las palabras que terminan en A y en OS, que son adjetivos. Por ejemplo, los ejemplos serían audaz, veloz, fugaz y feroz. Y luego se escriben con Z las palabras que terminan en ansa. Por decir, ejemplo sería enseñanza, alabanza, y las excepciones, gansa. Gansa es con S. Hay otras terminaciones en asgo. Y los ejemplos serían almiratazgo, mayorazgo. Y sus excepciones son pelazgo, rasgo y trasgo. La terminación aso, asa. Por decir, los ejemplos son balazo y hachazo. Y luego nos vamos con las palabras que terminan en es y en esa. Y los ejemplos son honradez, aspereza. ¿Y cuáles son las excepciones? Cortés, interés, empresa. A ver, aguanten un segundito. No, perdón.
sabe quién sea Mateo. El siguiente es con las palabras con la terminación izar, isa, iso, con z, ¿verdad? Lógico. Por decir, el ejemplo es aterrizar, escandaliza y aterrizo. Y algunas excepciones de estas palabras serían revisar, revista, que estas van con S, y viviso, también va con S. Y luego las palabras que terminan en suelo con Z y suela con Z. Por decir, ejemplos es ladronzuelo, bestezuela. Y algunas excepciones serían mocosuelo, que se escribe con S. Y luego las palabras que terminan en A, o sea, AZ, os, que viene siendo un sustantivo. En ejemplo, as es antifaz, capataz y paz. Y con OZ, que son sustantivos, es as. Y luego con las palabras que terminan con uso, o sea, UZO, usa, UZA, esno, EZNO. Los ejemplos serían busa, o buzo, perdón, gentuza, o sesno. Y luego son las palabras que terminan en asco, asca, osco, osca, usca, usco. Y luego sus ejemplos son complazco, agradezca, conozco, conozca, conduzca y luzco. Y luego las palabras que terminan con ZON son. Y sus ejemplos son trapezón, razón. Y sus excepciones, perdón, es comisión, bolsón, mación, requesón, que se escriben con S al final. Y luego las palabras que terminan en EZ, o sea, es, os, o Z, o is, y Z. Por ejemplo, González, Fernández, Ferriz, Muñoz. Ahora vamos a empezar con las reglas. Bueno, no sé si hay alguna duda de lo que acabo de decirles de las terminaciones de las palabras de la C y de la S y de la Z. No. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con reglas para el uso de la H. Por decir, les voy a leer esto para que vean, por decir, húmedo con H
umbral sin H. Huelga con H, uso sin H. Hueco con H, uncir sin H. Hormiga con H, ostenta sin H. Hito con H, o hito con H, perdón, iris sin H. Hechizo con H y Z, estepa sin H. Hígado con H, impune sin H. Hablar con H, apoyar sin H. Heno con H, éter sin H. Histeria con H, indigno sin H. Hombre con H, onda sin H. Honesto con H, olla sin H. Horno con H, orilla sin H. Onda con H, onda sin H. Herida con H, echada sin H. Helar con H, empujo sin H. Hilo con H, indio sin H. Hallazgo, que diga halago con H, ayuda sin H. Hipo con H, ida sin H. Hipósita con H, industria sin H. Por decir, a la letra H no le corresponde ningún fonema, o sea, un sonido. Por tal motivo, cometemos muchos errores de ortografía al utilizarla, pues las palabras con H o sin ella se pronuncian igual. Por decir, las manos requieren tratamientos hidratantes para conservar su suavidad. Para ustedes, ¿la palabra hidratante lleva H o no lleva H? Sí lleva. Sí lleva, claro que sí lleva. Y luego dice, la piel de las manos es una de las más propensas a la deshidratación. ¿Deshidratación lleva H o no lleva H? También lleva, ¿no? En medio. Así es, en medio lleva después de la S, D, y luego ya H, hidratación. Y al envejecimiento prematuro, problema que se agrava aún más por el hecho lleva que diga, hecho lleva H o no lleva H. Sí lleva. Lleva hecho lleva H, E, P, H, O. De que siempre están expuestas a diversas agresiones externas. Por ello, es tan importante cuidar las manos periódicamente y sobre todo realizar un tratamiento específico en esta época, pues después del verano, estas se deshidratan y resecan más que nunca. Entonces, deshidratan, ya dijimos que sí lleva, ¿verdad? Lleva el H después de la S. Deshidratan. Ahora les voy a, ¿cómo se llama? Hay unas palabras que están subrayadas como hidratantes, deshidratación y deshidratan. ¿Qué tienen en común las tres palabras? Hidratante, deshidratación y deshidratan.
Que llevan H. Llevan H y aparte es lo mismo. Si se fijan, están hablando de como del mismo tema. Hidratar es humectar. O, bueno, hidratar cuando ustedes hacen ejercicio y ¿qué necesitan? Tomar agua o algo para poder hidratarse, ¿va? Entonces, las tres palabras hablan de lo mismo. O sea, si las separamos como quiera, están hablando de lo mismo, que necesitan como tomar agua o para salir adelante, ¿verdad? Ahora, ¿qué regla ortográfica podríamos derivar de estas palabras? Pues el uso de la H y que llevan, por decir, deshidratación, es después de la S lleva una H. Entonces, esa, y aparte por la acentuación, podemos manejar tres reglas ahí. Por decir, vamos con un plátano diario. Las personas que toman medicamentos para combatir la hipertensión pueden disminuir la dosis de los fármacos consumiendo alimentos ricos en potasio. De acuerdo con un estudio que se llevó a cabo en el Instituto de Medicina Interna y de Enfermedades del Metabolismo de la Universidad de Nápoles en Italia, los investigadores consideran que los médicos deberían incitar a quienes padecen hipertensión arterial a comer más verduras, más leguminosas y más fruta. Todos estos alimentos son ricos en potasio y fibra, que a disminuir su ingestión de sal, alcohol y grasas saturadas. Por decir, está subrayada la palabra hipertensión. ¿Cuál es la característica principal de la palabra subrayada? ¿Qué quiere decir hipertensión? Que tiene problemas de algo, ¿verdad? Sí. Entonces, la idea principal o la característica principal es que está hablando de una persona que necesita consumir algo antes de tomarse un medicamento porque es hipertenso. Entonces, para que no le afecte, eso hace, ¿verdad? Ahora, hay que escribir tres palabras que lleven el prefijo hiper. Van a ser tres palabras, cada quien, que lleven la palabra hiper. ¿La palabra cuál? ¿Perdón? ¿La palabra cuál? O sea, debe llevar la palabra hiper. O sea, ustedes tienen que usar esa palabra, pero para más, por decir, hipertensión fue una. Hiperglicema, esa es otra. O sea, hacer palabras con esa, que lleve hiper.
Hiperactiva. ¿Perdón? Hiperactiva. Hiperactivo, muy bien. En matemáticas se ve mucho una palabra que lleva hiper, hipérbole. Hiperactivo fue una, como dijeron, hiperbático, Hipertensión. muy bien. Hipérico. Muy bien. Hiperbóneo, hiperbóleo, hipercavia, hipersónico, hipersensible, hiperinquieto, hipertensión, hipérico, hiperfocal. Hay muchas, ¿verdad? Sí. Hiperbolaria, Hipercrítico. hipercrítico, muy bien. Hipertenso. Hipertenso, muy bien. Hiperemia, hipervínculo, hipertonía, hipertexto, hipertemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si existe alguna duda con estas palabras, con la H. No. Entonces, ya se va a acabar el tiempo. Entonces, esto lo seguimos viendo mañana para hacer unas comparaciones con unas palabras. Pero si quieren ya lo hacemos mañana porque ya falta menos del minuto. O sea, en cualquier momento me van a sacar de la videollamada. ¿Hay alguna duda, jóvenes, o no? Honestamente. No. Bueno. Ok, Devani, muy bien. ¿Cómo la pasaron el fin de semana, muchachos? ¿Todo bien? Sí. Qué bueno, me da gusto. ¿Descansaron? Más o menos, ¿va?